Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta primera sesión del año. La verdad que nosotros le llamamos la sesión para calentar motores. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que nuevamente integrando actividades en donde podamos compartir, pues por supuesto que mucho más conocimiento y mucha más información. Nuevamente agradecer a las universidades que forman parte del convenio de Academia GBM y a las agrupaciones como CIDETI, UTP, Universidad Nacional de Ingeniería de Nicaragua, INTEC, CENFOTEC, Universidad Don Bosco, UPANA, UNITEC y la Universidad Nacional de Costa Rica. La verdad que a todos, pues bienvenidos. En esta sesión, bueno, vamos a ver un tema interesante de actualidad que nos va a estar acompañando nuestro expositor Salvatore Canavo. Es una persona que es intern en GBM Business Solution, parte del área de software de GBM. Es una persona entusiasta en la tecnología y en temáticas relacionadas a visión artificial. También utiliza redes convolucionales para su prototipo y por supuesto que también como hobby le gusta el baloncesto. Entonces vamos a aquí hacer un pequeño preámbulo. ¿Estás allí, Salvatore? ¿Cómo estás? Hola Saludos. Gustavo, aquí estoy, ¿me escuchan? Te ¿Aló? escuchamos ¿Sí? alto y claro. ¿Cómo va todo? Oh, todo bien, Gustavo. Me alegro, me alegro. La verdad que muy contento de tenerte acá y definitivamente que invertir este tiempo a través de los diferentes canales que hemos activado, al igual que las redes sociales, pues para esta sesión. Entonces, bueno, en este momento te estoy dando los privilegios para presentador, así es que adelante, Perdón, Salvatore. gracias. Ya, ¿se puede apreciar la presentación? Danos un momento, ahí estamos. Listo, adelante. De acuerdo. Bueno, muchas gracias a todos por estar participando aquí y darme un poco de su tiempo para poderles explicar este tema que realmente son interesantes, ¿no? Todo esto que tiene que ver con tecnología. El tema específico fue visión artificial para detectar armas de fuego. Mira que a mí, como detalles de esta presentación, al principio me dijeron: oye, Salvatore, queremos que presentes un tema que domines. Yo, ok, hay un tema muy interesante que es visión artificial. La visión artificial es un tema muy importante para las nuevas tecnologías. Y eso es lo que vamos a ver en esta presentación. Podemos comenzar con el hecho de que mi persona, que estoy ahora mismo en mi práctica profesional, y obviamente los expositores, Gustavo Cuervo. Vamos a comenzar con el índice. En esta presentación voy a demostrar todos los temas que a mí me han servido para poder entender visión artificial. Para eso necesitamos indagar un poco hacia atrás, ¿no? Vamos a ver una introducción donde estarán todos estos temas relevantes. Hablaremos del mismo visión artificial y los casos de uso en los cuales se pueden aplicar, por supuesto. Veamos que la detección de armas está dentro de un campo. Veamos esto por capas, que se llama Deep Learning, otra capa superior Machine Learning, inteligencia artificial. No se preocupen, eso lo vamos a estar revisando durante esta presentación. Y vamos a empezar con inteligencia artificial. Inteligencia artificial, hemos escuchado esa palabra tantas veces, que si hay inteligencia en los filtros de Instagram, que si una máquina es inteligente, si que un sistema inteligente recomienda algo. Pero hay muchas maneras de describir la inteligencia y si pudiéramos y que determinar un solo significado, sería que a estas máquinas realmente nosotros estamos dándole o información para que ellos puedan imitar un comportamiento inteligente. Quiero que se queden con la palabra imitar porque es importante para describir inteligencia artificial. La inteligencia artificial, al final y al cabo, es mejor que el humano. Veamos, cuando hablamos de comportamientos inteligentes, nos referimos que si el humano puede conducir, pero oye, hay máquinas que también. O pueden jugar el ajedrez, pero hay máquinas que también nos ganan. Reconocer patrones, las máquinas lo hacen mejor que nosotros. Y entonces, ¿quiere decir que la inteligencia artificial es mejor que el humano? Pues no exactamente. Lo que pasa con estas inteligencias artificiales, digamos, el que te gane en ajedrez. Ahora dile que te gane en parchís o te gane en damas. No va a poder, porque son inteligencias artificiales que están hechas para una sola cosa.
Entonces, veamos los campos que tiene la inteligencia artificial. Tenemos que la robótica es uno de sus campos, donde lo que hace es adaptarse y moverse en el entorno. Mira que eso es lo más parecido a lo que es un movimiento cuerpo humano. Tenemos la voz, también tenemos máquinas que reconocen voz, pasan de texto a voz y de voz a texto. Tenemos el NLP que ven ahí, que es el Natural Language Processing, que lo que hace es entender el lenguaje y sistemas expertos que son más relacionados a los temas de recomendación. Por ejemplo, digamos que queremos un sistema que recomiende hacer ejercicios, tú le das tus datos y él ya está programado para que actúe ante esa posición. Y por supuesto, la visión, que es de lo que trata este tema, que con lo que nosotros le damos como imágenes puede interpretarlas de tal forma como lo hacemos el humano. Pero a ver, la inteligencia artificial al fin y al cabo imita estos comportamientos. La robótica, nosotros hacemos un brazo robótico para que atornille o ensamble un auto, pero están programados para eso. Entonces, nosotros lo que nos diferencia de las máquinas es que tenemos una capacidad, que es la capacidad de aprender. La capacidad de aprender es una de nuestras mejores, o sea, es lo que nos hace como humanos, por eso nosotros somos la especie más dominante en la Tierra, porque al fin y al cabo aprendemos a un ritmo muy diferente a otras especies, bueno, especies animales, ¿no? Entonces, eso da a continuación al Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina. Ok, a ver, tenemos inteligencia artificial que imita el comportamiento humano, pero ahora tenemos el aprendizaje. Ok, el aprendizaje lo podemos decir que es un campo de la misma inteligencia, pero ahora estas máquinas la dotamos de capacidad de aprendizaje. O sea, no solamente va a imitar el comportamiento, sino va a saber cómo hacer el movimiento sin tener que estar imitando. ¿Ok? Para eso podemos hablar de tres partes del aprendizaje, que es su paradigma. Ok, los paradigmas de aprendizaje, digamos que podemos traducirlo a formas de enseñanza, a el aprendizaje supervisado, no supervisado y el reforzado. Al fin y al cabo, todas estas tienen que ver su propia definición con el mismo nombre, así que se les va a hacer fácil recordarlo. Tenemos que el aprendizaje supervisado, lo que hacemos es, nosotros estamos en todo el proceso del aprendizaje, le decimos a la máquina, oye, esto es una cuchara, y al final la máquina le decimos que es una cuchara, lo etiquetamos como una cuchara, y entonces cuando vea otra cuchara, él va a saber que es una cuchara. Pero veamos de la siguiente forma. Vamos a ver un ejemplo. Nosotros vemos este patrón. De 2 pasa a 4, de 4 a 8, de 6 a 12 y de 10 a, pues, 20, ¿no? Porque estamos viendo que se duplica el valor. Entonces lo que hacemos es, a la máquina le estamos diciendo, oye, de entrada te doy un número y en la salida pasa esto. Entonces la máquina va a empezar a decir, ok, como nosotros, decir, ok, es el doble, así que lo multiplico por 2 y eso sería el resultado del aprendizaje supervisado, saber qué es lo que sucede para que dé ese resultado. El aprendizaje no supervisado es distinto al supervisado. Nosotros estamos en todo el proceso del aprendizaje, pero en el no supervisado solamente le damos esos valores de entrada y que la máquina haga lo suyo. Es como en la escuela, que te dan un libro o no te saben explicar qué, y el tipo te dice, el profesor, perdón, te hace una referencia y que no, búscalo en tal lugar. Entonces te toca aprender por ti solo, o sea, autodidacta. Entonces, si pasamos al ejemplo, digamos que despiertas y estás en este escenario. Tú como ser humano, con esta entrada, ves una imagen y dices, wow, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué idioma es ese? ¿Que esta gente hablará lo mismo que yo o se comportarán de la misma manera? ¿Cuál es su relación con lo que yo sé? Entonces, empezamos a sacar conclusiones y agrupamos todos estos sin saber, o sea, entramos a ciegas para dar un resultado. Uno dice, ok, mira la parada de stop, el signo ese, puede ser que sea un país del norte de África, suroeste de Asia. Y pues bueno, obviamente yo sé dónde están ubicados porque esta es una foto de GeoGuessr. Entonces, eso es Marruecos, para el que quiera saber. Entonces, pasamos al aprendizaje reforzado, que el aprendizaje reforzado es un sistema de premios y castigos. Es como en la escuela donde nos dicen, ok, haces un examen. El examen, contestaste mal, pues te quitan o ni siquiera te dan puntos. Y si contestas bien, te dan puntos. Veámoslo de esta manera.
Este aprendizaje no se diferencia del aprendizaje supervisado porque tú solamente tienes la entrada, pero tampoco sabes el resultado. Entonces, ok, entonces se parece al aprendizaje no supervisado. Pues tampoco, porque el aprendizaje no supervisado tenemos un sistema donde entra un conocimiento, pero no sabemos la respuesta, pero allá agrupa la información. Aquí lo que hacemos es que cuando él saque una respuesta, decirle, oye, no, esa no es la respuesta que quiero, vuelve a intentarlo. Entonces, si lo hace bien, le damos puntos, si no, le quitamos. Imagínense un auto para que aprenda con este paradigma de aprendizaje, tiene que chocar, cometer infracciones, atropellar gente, no, no. O sea, estos algoritmos, de seguro, el auto Tesla tiene mucho de este aprendizaje, porque tiene que saber cómo moverse en el entorno cuando ve un semáforo en rojo, en verde, etcétera. Entonces, para que esto se dé, el Tesla tiene que ir en cero y solamente andar hacia adelante. Imagina que va hacia adelante y comete una infracción. ¿Qué hacemos nosotros? Le quitamos punto y la máquina dice que en la siguiente lo voy a hacer mejor. Entonces va relacionando eso hasta llegar a un resultado que realmente convence mucho, ¿no? Y todo esto se da que el Machine Learning o el aprendizaje de máquina, ML, no es lo mismo que inteligencia artificial. Dijimos que la inteligencia artificial es una subdisciplina de informática que imita comportamientos inteligentes, imitar. Mientras que el Machine Learning nosotros le enseñamos para que pueda hacer estos comportamientos. Pongamos un contexto, un robot que nosotros programamos para caminar. Oh, sí, camina, es inteligente. Sí, es inteligencia artificial, imita la caminada. Pero no es lo mismo programarlo para que él pueda aprender a caminar. Eso es la parte interesante, ¿no? Hay unas técnicas de Machine Learning que no vamos a poder describirlas todas, pero donde tenemos árbol de decisiones, imagínate el aprendizaje no, reforzado, que dice, ok, por aquí paso, por aquí no. Método de clusterización, que es como el no supervisado, que es donde nosotros vamos agrupando la información. Modelos de regresión, modelos de clasificación. Pero bueno, podemos hablar de técnicas, pero una de las técnicas que más han funcionado en este campo del Machine Learning es las redes neuronales. Mira que ese es otro tema que de seguro muchos han escuchado en el campo de la informática, pero aún queda en que sí, redes neuronales, ya lo sé, no sé qué es. Yo les voy a explicar. Empecemos por la unidad básica, la neurona. La neurona tiene tres partes. La entrada, la neurona en sí, que procesa información y tiene salidas, ¿no? Pero la neurona es un bonito nombre solamente para decirle que es una función. Pero, ok, vamos a decirlo de otra manera, no es una función. Es una suma ponderada de las entradas por sus pesos, ¿ok? Cada entrada tiene un valor y tiene sus pesos. ¿Qué son los pesos? Pues es como cuánta relevancia tú le dejas a esa entrada. Digamos que a la primera entrada yo quiero que tenga un 80% y los otros se dividan, ¿no? Entonces, ok, cuando entre la primera variable, va a ser como que, ok, esta es la que va a predominar en el modelo. Y con eso tenemos una salida. Pero vamos a explicarlo de otra forma. Digamos que cena más paseo causa que tengamos una cita perfecta. Entonces, esto no se traduce más que en variables binarias. Tenemos cenas donde apagado y encendido y el paseo encendido y apagado. También tenemos el resultado de las variables, ¿no? A ver, entonces, cuando entra la variable de la cena y el paseo, eso quiere decir que si se procesa, si realmente sucedió, pues nada, tuvimos una cena perfecta. Pero vamos a verlo en una tabla de la verdad. Para que sea una cena perfecta, nosotros tenemos que decir y que, ok, las dos condiciones tienen que hacerse. Porque digamos que tenemos una cena tremenda, pero un paseo horrible porque dijiste algo de su mamá, yo qué sé. Entonces, son cosas que pueden suceder, ¿no? Vamos a verlo gráficamente. Nosotros tenemos esta relación donde tenemos que el encendido de las dos está en una esquina, pero esto lo podemos traducir a compuertas lógicas. Una neurona, una neurona podemos separar lo que es la región entre los valores que queremos y no queremos. La neurona AND, la compuerta AND, perdón, cuando está encendido es cuando al menos cuando los dos están encendidos. Entonces tenemos una región y se descarta lo demás. Entonces, con otra neurona podemos hacer un OR, con al menos que uno esté encendido, pues puede ser que funcione. Pero en este campo
esto suena muy bonito, pero en este campo ciertamente hay problemas y se resuelven de formas inteligentes. ¿Qué pasa si yo quiero separar con una sola neurona la compuerta SOR, que es de compuerta exclusiva, que solamente cuando una está activada, pues es verdadero, está encendido? Pues se necesitan dos neuronas para poder separar estas regiones. Y ahora estamos viendo que no solo trabajamos con una, sino con dos. Y esto es las características de la neurona. Y cuando hay más neuronas, se convierte en una red neuronal, que lo que hace la red neuronal, que esta se apila y se van llamando capas. Entonces tenemos la capa de entrada, tenemos las capas ocultas y la capa de salida, donde la capa oculta es donde se va haciendo el significado de red neuronal, ¿no? Entonces hay como que una versión mejorada de esto que se llama Deep Learning. No lo vamos a tomar mucho porque, ok, estoy viendo esta gráfica y que hoy me estoy asustando, pero no, o sea, literalmente es una red neuronal, pero con más capas ocultas y más, o sea, más valores de entrada, más valores de salida. Eso es Deep Learning. Vamos a ver de otra forma esto de redes neuronales. Ya dijimos que para tener una cita perfecta tenemos que tener una buena cena y un buen paseo. Cool. Pero si yo quiero resolver preguntas más difíciles, tendríamos que agregar, ok, yo en verdad estoy feliz y motivado, si es correcto, pasaría uno que se llama listo para casarte. Y te casas. Pero ¿qué está sucediendo aquí? De preguntas sencillas estamos yendo a algo más complejo que se conecta, al final y al cabo. Y eso es lo que hacen las redes neuronales. Van desglosando y se van uniendo para hacer una respuesta más compuesta. Y creo que ya estamos preparados para entrar a la visión artificial. Ok, miren, visión artificial es un campo totalmente interesante dentro de la inteligencia artificial, porque realmente la visión es uno de para mí, el sentido más importante que tenemos, porque con la vista podemos detectar emociones, podemos detectar peligro, podemos identificar objetos, personas, todo. Entonces, eso es la razón de la presentación, que la visión artificial es muy importante en el campo de la inteligencia artificial. Y vamos a ver la formulación de las imágenes. Ok, para tener visión, nosotros vemos. Y con esa, lo que vemos realmente nosotros humanos, pues son figuras, texturas y demás. Pero una imagen, ¿qué es lo que realmente está viendo? Una imagen no es más que una función XY que tiene esto que vamos a llamar píxeles, que se llaman píxeles. Si lo pueden ver en la imagen, el color negro tiene un 0 y los que son más blancos tienen otro valor. Estos cuadros se llaman píxeles. Por eso cuando ustedes ven una imagen que de mala calidad, ustedes dicen, oh, está pixelado. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Tiene muy pocos píxeles. Esos ceros y esos números representan la intensidad de color, donde 0 es negro y 255, que es su máximo, es el más blanco, ¿no? Entonces, una imagen, esta imagen tiene 14 por 14, 14 columnas, 14 filas. Eso haría un total de 196 píxeles. Entonces, pasemos a otro punto importante de las imágenes, que es el modelo de color, RGB, Red, Green, Blue. No solamente vemos RGB. Bueno, si han visto estas piezas de computadora que usan RGB, bueno, lo único que hacen es cambiar entre esos colores para que se vea bonito, ¿no? Y estos canales, al final y al cabo, son una suma para poder dar al canal RGB total. El canal R, el azul y el verde. Así es como nosotros vemos en esas capas, ¿no? Esa combinación de colores es lo que nos va a dar la imagen, donde también podemos jugar con ella. Pero vamos a ver un ejemplo de visión artificial. Vamos a ver esto. Aquí tenemos una tarjeta de software y a la derecha la tenemos enderezada. Pero esto es visión artificial y es inteligencia artificial, porque estamos haciendo un comportamiento inteligente de rotarla. Pero vamos a ver cómo se hace. Primero vamos a pasar la imagen a blanco y negro para poder trabajar con un solo canal, que no se los mencioné, que sí, RGB son esos tres canales, pero cuando la transformamos a escala de grises, es solamente un canal, para poder trabajar más y procesamiento, etc. Esto pasamos un filtro para que se limpie la imagen, para que se vea más bonita. Lo que hacemos ahora es aplicar una técnica de threshold que lo que hace es
que solamente sea de intensidad de color 0 y 255, o sea, blanco y negro, o sea, no escala de grises. Hacemos otra técnica que se llama dilatación, que hace un barrido de esa parte blanca. Gracias a eso podemos detectar los bordes. Con eso podemos detectar los puntos clave y ya tenemos un cuadro. Y con ese cuadro también podemos calcular su ángulo, que nos da una imagen enderezada. Esto funciona con documentos, funciona con esta simple tarjeta de software. Interesante, quizás no mucho ahora porque, bueno, es enderezar una tarjeta de software, ¿qué es eso? Bueno, pero no se preocupen, ahora van a ver algo mejor. Y ahora viene el detalle, ok, visión artificial, yo me creía que iban a hacer detección de objetos y demás, pero vamos a entender cómo es que pasa una imagen a una red neuronal. Nosotros vemos esos píxeles blancos y negros, pero necesitamos aplanarlos. Y cuando nosotros los aplanamos, nos los convertimos en una columna de la multiplicación de sus píxeles, en este caso 196. Pero, ¿qué pasa con solamente ingresar un píxel y píxel? O sea, un valor de 0, un valor de 0, y así vas hasta que tengan los colores. No tiene un valor para nada. ¿Por qué? Porque pierden su forma espacial. Porque lo importante de un píxel no es el píxel en sí, eso no importa, porque al final y al cabo es como si fuera un color. Lo importante es sus cuadros vecinos. Con eso podemos detectar formas, con eso podemos detectar patrones. Entonces, lo que pasa en esta imagen, cuando nosotros lo aplanamos, es crear una columna de 196 píxeles y eso pasa a la neurona, a la red neuronal, pero esos 196 significa que son 196 neuronas que entran y eso hace todo el proceso. ¿Ok? Pero ya, dejemos de hablar de neuronas que quizás se están aburriendo. Redes neuronales convolucionales. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos para poder que sirva y entrar los píxeles y que él note características, que no sea un color. Noten esta figura que es como un embudo, ¿no? Comienza la imagen, se va engrosando, pero también se va achicando. Engrosando, achicando, engrosando, achicando y termina en una punta. Y eso lo vamos a explicar. Redes neuronales convolucionales. Las redes neuronales convolucionales no es más que una simple red neuronal, pero con unas capas que se llaman convolución. Estas capas de convolución, o lo podemos llamar filtros, que son un conjunto de kernels, que son un conjunto de filtros, son necesarias para poder que ese valor espacial que tienen los píxeles, vecinos y demás, se junten y puedan dar una imagen o algo que pueda reconocer la máquina. Entonces tiene tres partes, la capa convolucional, la capa de reducción o pooling y la capa clasificadora totalmente conectada, que es la red neuronal, ¿no? Veamos la capa convolucional. La capa convolucional es la imagen, pero a esa imagen le aplicamos esto que llamamos kernel, filtro, que va pasando por los píxeles y va haciendo una suma de matrices, suma multiplicación de matrices. Pero el kernel, como ven acá abajo, al lado de la imagen, tiene sus propios valores y esos valores es lo que necesitamos que la máquina aprenda en su punto. Cuando aplicamos la cantidad de kernels, pues se van haciendo las operaciones. Una vez que queda se aplica el kernel, llega esto que es una convolución, pero no lo llamamos así. Vamos a llamarlo mapa de caracteres, que es lo importante. Una vez que tenemos estos mapas de caracteres, la verdad yo lo que quiero son los valores que a mí me interesan. Así que quitamos aquellos que sean menores que 0 y nos quedamos con lo que nos interesa. Pasemos a cómo se vería esta capa convolucional. Veamos ese auto amarillo. Ese auto amarillo pasa por el primer capa convolucional. Nos sale esto. Vemos, ok, vemos figuras, vemos texturas, vemos colores, pero eso no nos dice nada. Sigamos pasando por estas capas. Ok, empiezo a ver formas, empiezo a ver, empiezo a ver objetos, algo que yo pueda más o menos identificar, hasta ir yendo más allá. Y en este tercero podemos ver, ok, posiblemente esto sea el neumático, posiblemente esto sea el rin del auto, posiblemente esto sea el borde, posiblemente, etcétera. ¿Ok? Entonces, es eso lo que hace la convolución, que los píxeles de vecinos forman uno que tienen las características que queremos. Después viene algo que se llama reducción o pooling, que es, ok, ya tenemos esa capa de características. ¿Qué es lo que queremos? Obtener aquellos que tengan más peso en la imagen. ¿Por qué? Porque necesitamos reducirlo. Porque ya verán por qué.
necesitamos reducirlo por un hecho de espacio, ¿no? Y aquí está la arquitectura. Tenemos la imagen al principio con ciertos píxeles, pasa por la primera, se vuelven más píxeles todavía, pasan por la siguiente, ahí se va reduciendo los píxeles y ese es el hecho de por qué nosotros aplicamos estas técnicas, porque se van haciendo mucho más grandes en cuanto a espacio y eso sería 1 millón de neuronas de entrada. Y no queremos eso, queremos reducirlo, pero que sean, o sea, que sean datos interesantes. Después pasa por algo que se llama softmax, que es simplemente el hecho de que, ok, al final yo quiero entre perros y gatos y pájaros, así que lo que va a hacer softmax es categorizar a 3 de ellos como salida. Le va a dar valores de, por ejemplo, 0, 2 y 8, que puede ser 20% gato, 80% pájaro y 0 perro. Y eso quiere decir que la imagen que ingresamos es un pájaro. Así que veamos el caso de uso porque este es el hecho de la presentación. Y se lo voy a poner en contexto. Cuando nosotros quisimos hacer esta presentación, nosotros nos enfocamos en las armas de fuego, la detección de ellas, porque, bueno, vivimos algunas veces en situaciones de peligro, o vienen a asaltar mi tienda, o vienen y hay asaltos en la calle y demás, donde existen cámaras, pero posiblemente la acción policíaca no es tan efectiva como quisiéramos. Tampoco es que se pueden teletransportar, ¿no? Pero lo que podemos hacer, que en caso de error humano, que no vieron la cámara, hacer que este proceso pues sea más rápido, ¿no? Decirle, ok, están pasando tal cosa, hay un arma, estoy visualizando un arma en cierto lugar, necesito policías, por así decirlo. Y vamos a ver la estructura de este proyecto, porque es importante, ¿no? Los elementos que usamos para este caso de uso es un dataset, que un dataset es la información que yo voy a dotar a esta máquina inteligente con imágenes de armas y no armas, con una estructura de archivos siguiente, donde tenemos no armas y armas, con un total de 9.000, 10.000 fotos, ¿no? 4.000 en las de no armas y 5.000 en las de armas. Siguiendo, nosotros usamos esta arquitectura, que es la del CNN que vimos ahorita, ¿no? Entra, el pool, obtenemos las características, convolucionales, obtenemos las características y las vamos achicando hasta llegar a el output, que ¿es un arma o no es un arma? Veamos nuestros resultados. Quizá esto no se vea tan convincente, pero esto tiene su explicación. Vemos que un cocodrilo es 74% no arma, pero un tipo sentado en su sillón es 71% arma. Wow, ese tipo es, lo que sé, Terminator. ¿Qué pasó? También hay un moledor de pimienta con un 63 de no, una tienda de granos 97 no, y el turista ese aparentemente tiene una pistola en la mano porque lo detectó como arma. ¿Qué pasó ahí? Bueno, le voy a decir qué pasa. Solamente piénsenlo. Este es otro experimento donde tuvimos el dataset. O sea, entrenamos, perdón, a esa máquina con muchas fotos, pero ¿sabes cuántas cosas existen en este mundo que no son un arma? Y cuando nosotros le enseñamos algo, mira el zapato, 99% arma, ¿qué pasó ahí? Pues bueno, la máquina nunca vio un zapato en su vida. Ahora, después de poder agregarle más de 100 imágenes al dataset, pudimos ver y que, ok, ya la máquina sabe que es un zapato, no va a volver a pasar. Entonces aquí es cuando entra. ¿Acaso lo pensamos bien hacer este proyecto? Y aquí entra categorizar versus detectar, que son campos de estudio de la visión artificial. Nosotros lo que hicimos fue categorizar entre un objeto y el resto del mundo. Y eso necesitamos una cantidad increíble de imágenes. Necesitamos 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000 de imágenes en varios escenarios. Y eso en recursos y espacio va a gastar mucho. Entonces, lo que queremos es realmente detectar un arma de fuego. Y para detectar un arma de fuego no necesitaríamos todo el entorno de cosas que no son armas, sino simplemente armas de fuego. Y ahí es donde viene algo que se llama RCNN, que es redes neuronales convolucionales, pero por región. Y aquí lo vemos. Nosotros, estas imágenes fueron recortadas donde nosotros le decimos a la máquina, hey, aquí está el arma, por favor, detecta cuando veas este patrón en una imagen, simplemente esto, no toda la imagen, para que detectemos que es un arma. Ahora, veámoslo de la siguiente forma. Nosotros tenemos una imagen, pasa por un proceso de extracción de región,
que eso tiene que ser manualmente. Nosotros mismos le decimos, oye, aquí es esto. Esa región pasa por el CNN que ya hablamos y al final se clasifica como que, hey, ¿esta es la clase de arma? ¿Está sí o no? Ya, no necesitamos ejemplos de cosas no armas. Y aquí está una anotación que hicimos. Por ejemplo, la página que usamos para hacer la anotación se llama BGG Image Annotator, que lo que hacemos es anotar en forma de polígono, le damos una clase de arma, que cuando vea esto sea arma. Y eso genera un documento JSON, para los entendidos del tema, que nos da el nombre y nos da la posición de estos polígonos. Entonces vamos a entrenar a nuestro sistema con esos polígonos. Tenemos el dataset, tenemos una carpeta de train y de values. Lo que hacemos en el train es, ok, esa foto, el JSON y el value para que vaya validando que hey, está funcionando, sí o no, el sistema. Entonces tenemos también nuestras fotos de armas con el JSON. Continuando, tenemos el experimento que realizamos, que se puede ver que sí detecta el arma. Esto se llaman máscaras. Las máscaras es eso, ¿no? Que recubre totalmente el arma. Pero realmente, al fin y al cabo, es el cuadro ese que detecta la región donde está ubicado el arma. Por ejemplo, esa que está al lado de la chica a la derecha es una foto de mi mano sosteniendo el celular porque no tengo un arma de fuego, así que no puedo hacer el ejemplo en vivo. Pero ahí está, ¿no? Sosteniendo el celular y que dice, oye, aquí veo como un arma. Entonces, como que lo señaliza. Realmente funciona y aquí están las recomendaciones que yo les doy para que puedan hacer este tipo de proyectos. Realmente lo que necesitas es Python porque, bueno, es un lenguaje donde el aprendizaje pues, es exponencial. La verdad, no necesitas, a comparación de otros lenguajes, es más sencillo de usar y realmente se usa en este campo porque tenemos facilidad con algunas librerías, como es CV2 y Keras. CV2 es para visión artificial, como lo que hicimos con la tarjeta, pero también se puede hacer conjunto con Keras, que Keras son librerías para que puedas usar Machine Learning. O sea, ya tú dotar a Keras prácticamente es inteligencia artificial Machine Learning donde dotas a la máquina. En los ambientes de trabajo donde hicimos toda esta programación es Anaconda, que es un entorno en su Jupyter Books y en Google Colab. Ahí dejo mi GitHub, voy a estar subiendo esos programas para que lo puedan ir testeando también, por si acaso si les interesa, voy a dejarles unas notas para que hagan los cambios correspondientes. Y ciertamente estos son los casos de uso en detección de armas. También se pueden usar en, por ejemplo, esos escáneres de aeropuertos, que en vez de tener a alguien, un humano que lo revise, puede hacerlo la misma máquina y hacer una notificación. Y pues esa es mi presentación de visión artificial para detectar armas de fuego. Gracias. Muchas gracias, Salvatore, por esa explicación, la verdad que muy clara y muy también muy transparente, ¿no? Que definitivamente estos temas de redes neuronales y redes deep learning y redes convolucionales a veces son complejos, se hace complejo su entendimiento, pero con los ejemplos que nos ha mostrado nos parece que ha sido muy claro. Tengo algunas preguntas del canal de YouTube. Me preguntan, la primera es, ¿cómo sabemos que tenemos la cantidad de canales o la cantidad de redes o neuronas necesarias para un proyecto? ¿Hay algún cálculo matemático o es hasta el infinito? Uy, perdón, estaba silenciado. Ja. Ok, lo que necesitamos nosotros para este tipo de sistema, estamos hablando de qué cantidad de neuronas necesitamos. Ya vimos que para las imágenes es la cantidad de neuronas que entran es la cantidad de píxeles. Entonces tú dices, ok, la cantidad de neuronas que, al final esto es deep learning, ¿no? Que es un montón de capas ocultas, como las que habíamos mencionado, que van interconectadas. En realidad, tú puedes agregar las que quieras, pero hay situaciones que pueden pasar que no mencionamos porque son temas más como del proceso de ir aprendiendo poco a poco, que se llama Claro, overfitting o underfitting, que es ok. si el sistema está muy entrenado o muy poco entrenado. Y esto se hace respecto al hecho de las neuronas. Entonces, siempre uno tiene que ir variando, ¿no? No es una cuestión, ok, hay un predeterminado para esto.
Perfecto, perfecto. Hay otra pregunta también del canal de YouTube y es, ¿cuánto tiempo aproximado toma el entrenamiento o te tomó el entrenamiento? Ok, el primero, que fue el que vimos que era clasificador, que tuvo un par de errores, eso siempre depende de la capacidad de procesamiento de tu máquina. Yo les recomiendo que en serio usen Google Colab porque tiene internamente memoria que pueden usar, que les facilita Google. Entonces, a mí me tardó posiblemente 8 minutos, pero el segundo, en donde era por región, me demoró posiblemente unos 15. Y ciertamente no tengo una máquina tan poderosa, tengo aquí 8 de RAM y demás. Entonces, Perfecto, perfecto. Es decir, que los participantes lo pueden replicar en su propio escenario de una manera muy simple, ¿no? Tengo otra pregunta acá también y es si se requiere alguna máquina especial, pero por lo que mencionas, pues pareciera de que con Windows y características básicas o Linux funciona, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar allí, Salvatore? sí, ciertamente yo usé Windows 10, no con lo que había mencionado, que tampoco necesitaba tantos recursos. Obviamente, ok, quiero dejar algo claro. Todo va a depender de la cantidad de imágenes que usé. Mira que en el primero, que usé como 9000 fotos, realmente lo usé en otra máquina que tiene una 3060, para los conocidos del tema, ¿no? Que es un GPU, pues, más procesamiento. Pero en cambio, eso puede tardar mucho en otro tipo de máquinas. Pero Claro, realmente lo que es el dataset es lo que va a dar el peso al mismo, a la misma red. Todas perfecto. estas se hicieron con... El segundo ejemplo, quiero recalcar que se hizo apenas con 40 y ya daba resultados. Porque imagínate, entrenar algo que es algo contra todo el mundo, pues es imposible. Otra pregunta también, Salvatore, es para construir este modelo, este prototipo, ¿qué fue lo más importante que tuviste que aprender eh, desde el punto de vista de importancia para el proyecto, ¿no? Ok, ciertamente yo no había trabajado con el primer formato, eso era un proyecto que ahí había hecho en la universidad, el de categorizador. Ese proyecto, pues, no hubo tanto problema, pero cuando tuve que hacer el segundo, que era sobre región, yo no había trabajado con formato JSON y poder y que identificar y que tomara todos esos puntos de polígonos y demás y poder usarlo en lo que es el sistema. Entonces, eso también usa otro sistema de carpetas, porque no es disque armas y no armas. Entonces, es más que todo una carpeta con el archivo JSON, validación con archivo JSON. Pero yo usé algo que se llama máscara, que eso sí tuve que revisarlo, porque, ok, el de región solamente te detecta el cuadro más o menos, pero si yo quiero la forma en sí, pues eso es un tema que tuve que buscar ahí. Se llama Coco Mask, búsquenlo por ahí, o Mask RCNN, lo pueden revisar. Perfecto. Lo último es si el código va a estar disponible en algún sitio para que ellos lo puedan mirar y descargar y jugar con ese. Ok, ahora mismo no le he subido al GitHub, pero en la presentación, ok, me permiten, voy a mostrarles el slide donde lo tengo para que puedan visitarlo en estos días, que voy a, además de subir el propio proyecto, lo que voy a hacer es hacerle unas anotaciones para que puedan cambiar lo que realmente necesiten cambiar. A ver. Ok, ok. Ajá. Ok, era esta, ¿no? github.com Canabó, para que lo revisen. Pregunta. Ajá, entonces los invito a que vayan entrando en los próximos días y va a estar el categorizador, el detector y puedo compartirles también el de
que usamos el ejemplo de inteligencia artificial, que era el de poder rotar documentos y poder rotar, bueno, todo tipo de documentos, ¿no? Perfecto, perfecto. No, yo acabo de poner en el chat del GitHub, no tengo más preguntas, Salvatore. La verdad que muy agradecido por el espacio y el tiempo que nos has brindado. Y bueno, más bien es reiterar a los participantes que evidentemente no se pierdan estas sesiones en donde vamos a estar mirando temas muy interesantes alrededor de el uso de metodologías y obviamente la aplicación de técnicas de inteligencia artificial a casos de usos reales. Entonces, no, nuevamente gracias Salvatore por tu participación. Al mismo tiempo de exhortar pues que sigan mirando nuestros webinars y por supuesto Salvatore, un mensaje final para estos estudiantes que nos acompañan hoy. Oye, yo agradezco a todos por haberse tomado su tiempo para asistir a esta pequeña presentación, porque en verdad lo que abarca esos temas son demasiados. Traté de hacerlo lo más simplificado para que todos podamos entender al menos el concepto de qué sucede a cómo sucede. Entonces, pues, al igual todos estamos aprendiendo constantemente, así que mi mensaje final es que muchas gracias y espero que puedan también gozar y participar las siguientes participaciones de mis compañeros en esta práctica. Y nada, agradecido. Perfecto. Bueno, gracias a todos. Salvatore, nuevamente un placer haber compartido contigo esta sesión de webinar y será entonces hasta la próxima semana con otro tema de interés. Hasta luego. Hasta luego.